Reciban un cordial saludo con nuestra última sesión de Cátedra para la Paz, en la que tendremos un espacio de reflexión, de diálogo a la luz de las afectaciones a las mujeres en Colombia, un análisis integral de los impactos del conflicto armado. Nuestra invitada ya es de la casa, egresada también de nuestra institución universitaria en el área de Derecho, también especialista en gestión pública en la Escuela Superior de Administración y especialista en estudios afrolatinoamericanos del Consejo de Ciencias Sociales CLACSO y por supuesto magíster en Derecho Administrativo y es artífice de la Corporación Clínica Jurídica experta en Derecho Étnico y Conflicto Armado en Colombia. Está con nosotros nada más ni nada menos que Margaret Paz Valencia. Cordial saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al igual que a los demás asistentes y quienes luego verán esta clase en diferido. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Espero que en este espacio podamos construir de manera armónica, que podamos hacer de este espacio una conversación enriquecedora y el tema que nos ocupa la atención el día de hoy será las afectaciones a las mujeres en el marco del conflicto interno armado. Joan, ¿me indica si ahí se escucha mucho ruido aún? Se te escucha muy bien y luego puedes proceder a Listo. compartir la presentación. Listo. Confirmo que se ve la presentación, Margaret. Muchas gracias, Joan. Bueno, cuando nosotros hablamos de las afectaciones a las mujeres en Colombia, un análisis integral de los impactos del conflicto interno armado, es muy fácil que inicialmente nosotros asociemos eh, la palabra conflicto con afectación. Sin embargo, eh, el tema que nos ocupa el día de hoy surge de un proceso investigativo, de un largo trabajo de campo que se realizó en la subregión o la región del Urabá eh, antioqueño y chocuano, y de ahí pudimos extraer una serie de reflexiones. El día de hoy no les voy a compartir muchas diapositivas, pero sí me comprometo a que una vez ya se tenga el consolidado de la información que se va a publicar a través de un artículo académico, se la podamos hacer extensiva a todos ustedes para que puedan acceder a esa información. De manera, pues, como previa, eh, le solicito al que desee, pues puede escribir a través del chat su correo electrónico para poder enviarle el artículo y la información de la misma por si desean profundizar más. Es. Colombia, tal como lo indica la Constitución Política de 1991, se ha caracterizado o se caracteriza por en sus territorios o dentro de su población tener una gran diversidad
no solo gastronómica, cultural, sino también hectárea. El conflicto interno armado en Colombia surge inicialmente en los lugares que se encuentran ubicados en la periferia como una puesta en marcha de territorialidad, de disputa de poder, de abandono institucional, eh, de búsqueda de respuestas y para ninguno de nosotros es un secreto que dicha apuesta ha tenido en medio a las comunidades étnicas. Dentro de mi artículo hablo específicamente de las mujeres indígenas y de las mujeres afrodescendientes, porque son quienes han estado dentro de toda esta historia del conflicto, mediando o padeciendo los efectos que el mismo ha generado. En Colombia nosotros hablamos de conflicto interno armado o venimos hablando de conflicto interno armado desde mucho antes de 1985. Si ustedes se han leído la ley 1448, que fue modificada por la 2034 del 2024, pero no modificada en el sentido de que se le cambió el contenido, sino que se le amplió la vigencia, porque ustedes saben que las unidades especiales tienen una vigencia de 10 años y cada 10 años se prorrogan para lograr así cumplir como con esos fines del Estado estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política, y es el tema de la seguridad. Sin embargo, cuando, cuando nos ubicamos en las periferias, innegablemente nosotros nos vamos a encontrar con mujeres negras y mujeres indígenas. Esto no quiere decir que no haya mujeres mestizas también dentro de estos territorios que hayan sido o que padezcan unas afectaciones de las cuales nosotros como institucionalidad y ciudadanos debemos ponerle una especial atención. En Colombia hay existe una autora muy reconocida que es la doctora Mara Viveros, y ella ha tratado de explicar cuál ha sido o cómo es posible que nosotros como profesionales podamos las diferentes herramientas que tiene el Estado, acceder o poner en conocimiento a la institucionalidad de cuáles son estas problemáticas que están padeciendo diariamente nuestros usuarios, nuestros clientes. Cuando cuando a nosotros se nos acerca una persona que tiene, por ejemplo, unas características fenotípicas, hectáreas, que nos hacen a nosotros evidenciar que efectivamente se debe aplicar un enfoque o uno de los enfoques ya determinados por la institucionalidad, no simplemente esa aplicación de esos enfoques o de esa situación especial lo vamos a hacer llenando unos recuadros o haciendo unos checklists para que podamos contar. No. La aplicación de los enfoques en la actualidad necesita y requiere que el funcionario, el operador, el particular, el abogado litigante ponga en contexto a la institucionalidad, al operador judicial, de cuál es la situación especial en la cual se está enmarcando el ciudadano en específico. Y retomando lo que les decía de la autora muy reconocida aquí en Colombia, está la doctora Mara Viveros, que ella a través del término de interseccionalidad ha intentado o intenta explicar el cómo en un ser humano pueden converger varias violencias, ¿sí? Y en el caso específico que nos ocupa hoy, evidenciamos cómo en las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas o las mujeres que se encuentran en el marco del conflicto interno armado, mujeres campesinas también,
enfrentan unas violencias sistemáticas que, si bien a través de diferentes preceptos normativos se ha querido dar una atención especial a este tipo de situaciones, pareciese que la oferta institucional que se ha empleado no ha sido o no es suficiente para que estas violencias que ocurren en el conflicto interno armado y que involucran a las mujeres cesen. Las mujeres en el contexto del conflicto interno armado sufren un tipo de violencias diferentes, no solo porque en muchas ocasiones nuestros cuerpos son utilizados como instrumentos de guerra, sino porque cuando afectan a nuestro núcleo familiar, hay algo que hace que nosotros perdamos no solo la conexión con el territorio, que el territorio para nosotros los colombianos es algo que va más allá de nuestras creencias, es algo que va más allá de lo físico, del espacio geográfico. El territorio para nosotros o el territorio para las comunidades se convierte en algo o en un elemento esencial para que nosotros podamos desarrollarnos no solo como personas, sino tener una vida digna y tranquila. Las secuelas que deja o que continúa dejando el conflicto interno armado en las mujeres en Colombia es una situación que por más que o existan preceptos normativos que garanticen la efectiva protección de las mujeres, eh, no va a ser efectivo siempre y cuando nosotros como ciudadanos, como servidores públicos, como abogados independientes, no suministremos la adecuada y la debida información. Cuando estuve realizando el trabajo de campo, evidencié que los canales de información para las mujeres que han padecido los efectos o las afecciones en el marco del conflicto interno armado, pues no son muy claras. Y que al igual que un transeúnte de a pie normal, que no ha sido afectado de manera directa por el conflicto interno armado, pues desde la institucionalidad lo que hacemos o lo que se ha hecho históricamente es generar reprocesos que, si bien no dan una solución, tienen un efecto peor o aún peor o mayor peor, que es que genera en los ciudadanos esa desconfianza o esa percepción de que su situación en específico o sus afectaciones en específico no van a tener una solución o no van a tener una ayuda o no va a haber nadie que los escuche. Es por eso que las mujeres en territorio, las mujeres que han padecido estas afectaciones en el marco del conflicto interno armado, han generado una red de apoyo entre ellas que permiten no solo que, que ellas puedan aliviar un poco su carga, sino que ayudan, se ayudan mutuamente a generar unas acciones afirmativas que le hagan un frente positivo a los flagelos y a las afectaciones que han padecido en el conflicto interno armado. Inicialmente, cuando nosotros escuchamos conflicto interno armado en Colombia, decimos, sí, no es que nosotros toda la vida hemos vivido así. Y es cierto, no es nuevo para nadie que el hecho de que las mujeres en el conflicto interno
armado que presenta Colombia han sido instrumentalizadas no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y esas afectaciones repercuten no solamente a nivel físico, emocional, psicológico, sino que también van generando unas afectaciones y unas secuelas dentro de los territorios que no permiten o que coadyuvan a que todos estos lugares se vayan volviendo desiertos y se vayan volviendo o vayan perdiendo esa costumbre de asociatividad que se tenía cuando como institucionalidad nos acercamos a preguntar, o cuando me acerqué a preguntarles a las mujeres, bueno, eh, ¿siente usted que todas estas situaciones que han pasado eh, pueden o han sido atendidas en debida forma por la institucionalidad? La respuesta fue no. No, doctora, no confiamos en la institucionalidad porque en muchas ocasiones nos acercamos a denunciar, nos acercamos a denunciar y en las entidades no nos guardan el secreto. Y además de que no nos guardan el secreto, esa información se filtra en nuestras comunidades. Y nosotros tenemos esposos, tenemos hijos, tenemos un hogar que necesita sí o sí de nuestra presencia y la verdad no queremos someternos a ese escarnio público. En el desarrollo de este Hola, Margaret. Los demás logran escucharme. Creo que perdimos a... No, se fue la Sí, voz de la doctora. un momento, por favor. Un momento, por favor. Gracias por comprender. Hola, Margaret.
Hola, volví, qué pena con usted, no sé, toqué algo acá y se me desconectó el internet, pero ya regresé. Les comentaba que Puedes cuando compartir nosotros, nuevamente. Puedes compartir sí, nuevamente ya, la presentación. Gracias. listo. Les hablaba de que cuando las mujeres que han padecido estas afectaciones en el marco del conflicto se acercan a la institucionalidad, pues no se ha recibido una buena respuesta porque no solo no se da una atención efectiva, sino que también se generan unos contextos inseguros que terminan rompiendo con esos vínculos que para ellas son sagrados. Es supremamente importante que nosotros, ya seamos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, transeúntes de a pie, tengamos supremamente en cuenta el marco constitucional y jurídico colombiano, que de cierta manera invita a la institucionalidad y a los particulares a que se apropien eh, o que efectivicen de una manera significativa esa atención con la población víctima y en este caso especial las mujeres. Obviamente está la constitución política, ¿sí? Está también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y es supremamente importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque resulta que este convenio en específico se ratificó en Colombia en la Asamblea Nacional Constituyente, o sea que ingresó a ser parte del ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad. Ustedes sabrán, los que son abogados, de que la Constitución en sentido material, pues son las hojitas que vemos, pero en sentido formal la integran todos y cada uno de esos convenios y tratados que se han suscrito y que se han ratificado en Colombia. Esto, ¿por qué decirlo? Porque en ocasiones, dentro de los trabajos que nosotros vamos a realizar, pues no nos apropiamos de ese ordenamiento jurídico en su integridad y a veces pareciese que no tuviésemos de dónde coger, pero efectivamente, pero efectivamente, eh, sí tenemos mucho respaldo normativo, ¿sí? En la historia de la violencia en Colombia, o el tratamiento o la regulación que se ha tenido en el marco del conflicto interno armado, es supremamente importante también que nosotros tengamos en cuenta la sentencia T-025 de 2004. ¿Por qué es supremamente importante esta sentencia? Porque es la primera vez que se declara el estado de cosas no constitucionales o inconstitucionales, y a través de esta sentencia las comunidades étnicas del país alzaron su voz y le dijeron al Estado: oiga, mire, acá estamos, nos están afectando, nos están violando a nuestras mujeres, nos están instrumentalizando a nuestras mujeres, nos están sacando de nuestros territorios, nos están matando en nuestros territorios. No podemos caminar libremente por nuestro territorio, no tenemos seguridad, no tenemos alimentación, no tenemos absolutamente nada y nosotros necesitamos que usted, Estado, se haga responsable y asuma, ¿sí? ¿Qué pasó con eso? Efectivamente, ustedes saben que, los que son abogados tienen conocimiento de que en muchas ocasiones, desde la institucionalidad, nosotros ponemos trabas para que los procesos cursen. Como ustedes sabrán, fue una sentencia de tutela y efectivamente, la primera vez que se interpuso la tutela, pues se negó. Se negó y se declaró improcedente porque el líder de la comunidad llevó consigo como unas 50 tutelas y no tenía poder
para presentar las tutelas de los otros compañeros. Estábamos en un contexto enorme de violencia. Estaba concomitantemente el tema eh, de, de los desplazamientos masivos que ustedes, como tienen conocimiento, se presentan de manera diaria y frecuente en el país. Y ese ciudadano llegó a la institucionalidad y le dijeron, no, usted no puede presentar la acción de tutela porque usted no tiene poder. ¿Listo? Efectivamente, nuevamente se hizo otro ejercicio en el juez de segunda instancia, y el juez de segunda instancia dijo que la situación que estaba padeciendo ese particular en ese momento, que de manera indirecta estaba representando a los otros habitantes de su comunidad, pues requería una atención urgente y que no era necesario que se limitara ese goce de ese derecho o del ejercicio de ese derecho efectivo por una autorización. La sentencia, eh, la Corte Constitucional asume estudiar aproximadamente 98 tutelas interpuestas en el marco del conflicto interno armado, y en esta sentencia le emite órdenes a todas las entidades que conforman la oferta institucional del Estado colombiano. ¿Sí? Está vinculado Ministerio de Vivienda, Ministerio de Justicia, el Departamento de Prosperidad Social, Unidad para las Víctimas. En ese tiempo era Acción Social. En fin, le da órdenes a todo el mundo para que todas las instituciones llegaran al territorio y pudiesen hacer su trabajo. De esa sentencia se emiten unos autos de seguimiento que ya a la fecha se han emitido como 24 autos de seguimiento. Esos también, si quieren, se los puedo compartir a través de sus correos electrónicos. Y lo que se ha hecho constantemente a través de esos autos de seguimiento es garantizar, o sea, la Corte Constitucional blindó esa posibilidad de que efectivamente las entidades no cumplieran con su misión institucional, y lo que hizo fue garantizar que cada 3 meses las entidades enviaran un informe relacionando las acciones afirmativas que se tenían dentro de los territorios. ¿Sí? Está la sentencia T-622 de 2016, que esa también ha sido muy reconocida, ¿sí? Que reconoció a Río Atrato como sujeto de derechos. ¿Y por qué esta sentencia es importantísima tenerla en cuenta para el contexto de las afectaciones de las mujeres en el marco del conflicto interno armado? Es supremamente importante porque resulta que quienes conozcan al Chocó o quienes hayan tenido un acercamiento, ya sea a través de la literatura o a través de fotografías y demás, sabrán que el río Atrato, además de ser un afluente, es una forma de vida para las comunidades que se asientan en los territorios chocuanos, ¿sí? El río para las comunidades da comida, el río para las comunidades les permite realizar sus actividades de aseo. A través de esas actividades de aseo, las mujeres generaban unos espacios de diálogo, se fortalecía esa convivencia entre los ciudadanos. Con la contaminación del río y de sus afluentes, todas esas dinámicas sociales que las mujeres tejían a raíz del río, pues desaparecieron, y eso hizo que eso y el conflicto interno armado generaran unas acciones que van a ser irreparables. Aún no se tiene como un chequeo o un mapa exacto frente a las acciones de incidencia que se hayan tenido como para tratar de restablecer
todas las afectaciones que se le causaron al río Atrato en su momento. Sin embargo, es una sentencia que está ahí y el encargado de su cumplimiento es el Ministerio de Ambiente. ¿Qué pasa? Como es de su conocimiento, la minería artesanal también era propia de las comunidades y de las mujeres de las comunidades. Debido al alto impacto del conflicto interno armado, pues ya esas actividades dentro de los territorios no se ve. Y lo que encontramos dentro de los territorios son unos empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales y están avaladas también por el mismo Estado, ¿sí? Supremamente importante que nosotros tengamos en cuenta 3 decretos ley. ¿Y por qué es importante hacerle la salvedad o reiterar que son decretos ley? Porque los que son abogados sabrán que la función o el objetivo de los decretos es reglamentar, es desarrollar cada apartado o cada articulado que tiene una ley. Pero cuando yo hablo de un decreto ley, le doy esa misma fuerza vinculante que tiene una ley. Es decir, estos decretos que fueron emitidos también en el marco del conflicto van a ser supremamente importantes para que nosotros entendamos el por qué las afectaciones en el marco del conflicto interno armado, con lo que tiene que ver específicamente y especialmente con las mujeres, es un tema de mucha sensibilidad. Esos decretos son los siguientes: el 4633 de 2011, que ese va a estar dirigido específicamente a las comunidades indígenas. Está el 4635 de 2011, que ese está dirigido a las comunidades negras. Está el 4634, que está dirigido a las comunidades RUN, y está el 4336, que está dirigido a las comunidades campesinas. Como ustedes saben, en la actualidad las comunidades campesinas también fueron declaradas sujetos de especial protección y ya le correspondería a la misma institucionalidad a través de sus operarios, ciudadanos y demás, poner al tanto de cuántas afectaciones en el marco del conflicto interno armado han ocurrido o se han actuacionado para con las mujeres. Del desarrollo de esta investigación se lograron identificar alrededor de 95 casos de violencias en contra de las mujeres en el marco del conflicto interno armado, las cuales no habían sido reportadas a la JEP y tampoco en su momento se había solicitado que se interpusiera la respectiva denuncia por las situaciones que les acababa de comentar con anterioridad. Sin embargo, cada apuesta que uno tiene desde lo profesional, desde lo social, desde lo ciudadano, ayuda a que las personas que han sufrido todos estos flagelos del conflicto interno armado, pues puedan ver una esperanza. Yes. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ha sido la respuesta estatal en el marco de las afectaciones de las mujeres en los diferentes lugares donde ustedes residen? ¿Han tenido o han estado inmersos en situaciones de conflicto interno armado? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la actitud? Me gustaría escucharlos. Adelante, Hugo Rafael. Primero que todo, buenas tardes y saludos a todos. Desde mi parte puedo mencionar directamente, pues yo soy de Norte de Santander, mi familia también, digamos que toda mi familia ha sido
del norte de Santander, de una zona que también ha sido bastante afectada y podríamos determinar como estado fallido en algunas zonas, que viene a ser como lo que es Sardinata, Tibú y todo el sector del Catatumbo, que lo componen los 12 municipios que pues han tenido un conflicto bastante extenso. Mi familia ha tenido, digamos que tierras en esa zona y directamente lo que ha sido mis abuelas, mi abuela y tanto mi abuela materna como paterna, pues se han visto afectadas, han tenido que salir de sus tierras, han sufrido violencia, digamos que familiares terceros, y la respuesta del Estado realmente ha sido bastante, eh, diría una palabra, desesperanzadora, ¿sí? Pero Ujú. también por la falta de prontitud de respuesta, creo que por el reproceso de tantas veces de volver a preguntar muchas cosas, de volver a traer a la vida, digamos, situaciones en las que se asesinó a un familiar, en las que se quemaron vehículos, en las que se quemaron casas. Entonces son situaciones que, digamos que le pueden decir a las personas afectadas como que, bueno, pasa la página, todo va a estar bien, o como que se intenta mitigar diciendo que, bueno, sigues con vida, pero realmente la afectación queda ahí. Entonces, en ocasiones también hace falta una integralidad a la hora de apoyar, de hacer un seguimiento. Y es como que, bueno, sigue adelante con tu vida, estás viva, estás Ujú. vivo, y también pues ha sido así, diría yo, como desesperanzador. Igualmente hay procesos en curso, muy largos, muy demorados, en los cuales pues digamos que el Departamento de Víctimas y la Unidad de Víctimas han estado ahí, pero también ha sido una respuesta bastante, eh, digamos que desesperanzadora, lenta, con muchas trabas, con una falta de respuesta concreta, y sin, digamos que se continúa la vida, se continúa haciendo, uno tiene que continuar con la vida. Yo no he sido víctima directa, pero he sido una víctima indirecta por muchas situaciones específicas, pero puedo decir que eso, desesperanzador. Ujú. Listo. Listo, muchas gracias, Hugo. Mira, tú acabas de comentar algo que es muy importante porque uno no podría desconocer que la unidad de víctimas está. La calidad de la atención, pues uno, uno la entra como a mirarla de cierta forma con mucha lupa, porque uno siente que pese a que está, su oferta institucional no suele ser suficiente. Sin embargo, en este año eh, siento que se hizo una jugada bastante interesante y bastante contradictoria, que fue el declarar el estado de la superación del estado de cosas inconstitucionales con las víctimas del conflicto interno armado a través de la sentencia T-2020 del 2024. Y lo que dice ahí la Corte Constitucional, porque de hecho a esa sentencia no se le hizo mucha difusión, es que ya, ya la atención que se le tenía que dar a las víctimas del conflicto interno armado ya pasó, ya cesó, y que ya habían pasado 20 años y que en 20 años pues se habían realizado muchas acciones afirmativas que lograban resarcir de cierta forma o de cierta manera esas afectaciones que se padecían en el territorio y que ahora era momento de que esos presupuestos que estaban destinados para las víctimas, pues eh, llegaran pues a compartirse con personas excombatientes del conflicto interno armado. Esa sentencia o ese pronunciamiento de la Corte Constitucional genera mucho debate porque miren que el conflicto interno en Colombia no ha cesado. Y que yo le diga a una víctima del conflicto en cuánto tiempo debe superar o no su afectación también se vuelve muy problemático. Y que también nos digan que nunca hay dinero
para aplicar una oferta institucional adecuada también se vuelve también más polémico. Pero sí, Hugo, efectivamente, el panorama, cuando nosotros miramos cuál ha sido como ese rol de la institucionalidad y esa respuesta es bastante desalentador. De ahí la invitación a que nosotros, desde donde sea que estemos, donde sea el lugar que nos encontremos, sea en lo público, en lo privado, que estemos como independientes, pues tratemos de activar de cierta manera como esa sensibilidad para con el otro ciudadano, porque estar inmerso en una situación compleja del conflicto interno armado no es una tarea fácil, es una afectación que no se supera fácilmente, que requiere de mucho apoyo. Y esto me hace recordar que por ahí hace unos 20 años había mucha estigmatización con las personas que vivían en las periferias del país. Recuerden que en ese momento se creía que todos los que estábamos en territorio éramos unas personas que estábamos celuladas con el conflicto interno armado. Y eso hizo que el estigma de las personas desplazadas, que el estigma de las personas que han sido víctimas del conflicto interno armado, pues se haya institucionalizado y que nosotros, cuando nos llega alguien con este tipo de afectaciones, pues nosotros no veamos un ser humano que requiere nuestra atención y nuestra escucha, sino que por el contrario, vemos a alguien que cansa, vemos a alguien que de pronto dice mentiras. Iniciamos a hacer muchas conjeturas que realmente, como siempre le digo a mis estudiantes y le digo a todas las personas que atiendo, no es mi rol juzgar. No estoy aquí para juzgar, estoy aquí para escuchar. El dolor que se ha padecido durante más de 50 años en el conflicto interno armado es incalculable, es invaluable. Ojalá existiera una fórmula para que nosotros pudiésemos decirle a don Juan que perdió sus tierras, que perdió su hijo, que perdió su hogar, que no puede regresar, que tenemos una respuesta para aliviar ese sufrimiento. Pero como no la tenemos, desde nuestro quehacer diario, es necesario que, que, que activemos esa humanidad. Cuando nosotros, dentro de la investigación que realizamos, analizamos cuál había sido esa respuesta del Estado colombiano, encontramos que sí existían unos programas dirigidos a las mujeres víctimas, pero esos programas que existen carecen de un enfoque diferencial. Y cuando ustedes se acercan a donde el operador judicial, se acerca a donde el funcionario público, el servidor público, el contratista, no tienen ni idea de qué son los enfoques y cómo debe aplicarlos en un ciudadano. ¿Sí? Los enfoques son unas herramientas de estudio, ¿sí? Que me permiten a mí como particular, investigador, analizador, atendedor, escuchador, poder darle un trato especial a una situación o a una persona que se encuentra en una situación especial. Pare de contar. Miren, por ejemplo, el enfoque de género ha generado en la institucionalidad todo tipo de debates porque dicen que enfoque de género solo es aplicable a mujer y jamás la aplicabilidad o el objetivo de ese enfoque era que se le aplicara a la mujer. Cuando yo hablo de género, yo estoy haciendo alusión a todos los seres humanos, ¿sí? Y aún nosotros en la institucionalidad encontramos a personas, no, eso tiene enfoque de género, mujer. Listo. Hay mucha desinformación frente a las herramientas que nosotros como institucionalidad podemos utilizar para hacerle frente desde nuestro quehacer diario a estas situaciones.
La unidad de víctimas ha tenido una respuesta, sí ha tenido una respuesta, pero esas respuestas no se adaptan a esas realidades de las comunidades. Esas respuestas no se adaptan al requerimiento y a la necesidad que tienen las mujeres. Esas respuestas, esas respuestas no se adaptan, esas respuestas no se adaptan a esa problemática que realmente están padeciendo las mujeres dentro del territorio. Y la pregunta que nosotros nos hacemos siempre es, bueno, si nosotros desde la institucionalidad, que es que somos los que tenemos la herramienta y los conocimientos, no tratamos de generar una oferta institucional que se adhiera a un público en donde las comunidades, en donde las mujeres van a buscar que esas afectaciones se reparen si lo que hay no se ajusta a mí. La oferta institucional en estos momentos para el tema de víctimas y las afectaciones a las mujeres en el entorno del conflicto interno armado, pues se ha vuelto como, como el vestido talla 10 que me compré siendo talla 6. ¿Sí? No funciona, no sirve. La sentencia que emitió la Corte Constitucional en este año, haciéndole alusión a al estado, a la superación del estado inconstitucional de cosas, siento que debió involucrar a las comunidades. Debió por lo menos sentarse con ellas y preguntarles, hombre, ustedes sienten que ya superaron esto, ustedes sienten que, que esta ruta que nosotros estamos ideando desde la institucionalidad se acomoda a ustedes. Recuerden que la forma en la que se concebía anteriormente el Estado era muy diferente a cómo se concibe hoy en la actualidad. Nosotros pasamos de ser un Estado de derecho a ser un Estado social de derecho y esa transición es importantísima, ¿sí? Y eso hace que nosotros siempre, cuando estemos prestando un servicio, cuando estemos dando una atención, cuando estemos haciendo un estudio, pensemos en que son las instituciones las que deben adecuarse a la comunidad. No es la comunidad la que debe adecuarse a lo que da la institucionalidad. Si bien no todo está perdido, porque siento que estos 33 años de la Constitución Política de 1991 han sido maravillosos porque hemos logrado que haya un reconocimiento, que haya una apertura, que ya las problemáticas que anteriormente eran invisibles se puedan visibilizar. Eh, ha sido de aplaudir. Aún como ciudadanos tenemos muchas tareas para realizar. Y efectivamente, dentro de esas tareas a realizar está el empoderarnos de ese activismo social que de manera implícita quedó en la Constitución política a través de las veedurías ciudadanas. ¿Sí? Entonces, aquí cierro mi intervención y les doy espacio a ustedes por si quieren realizar preguntas, conversar, estoy abierta el día. Muchas gracias. De nuevo, mil gracias, Margaret, por tu disposición para compartir y siempre invitarnos al diálogo y a la reflexión con respecto a nuestros temas no solo cotidianos, sino que también hacen parte del contexto histórico, político, cultural y social de nuestro país. Y hoy con la charla Afectaciones a las mujeres en Colombia, un análisis integral de los impactos del conflicto armado. Invitamos a quienes nos acompañan, si tienen alguna intervención, pueden activar sus micrófonos o si desean pueden escribir. De nuevo, gracias, Margaret. Muchas gracias a ti, yo. ¿Alguien desea brindar alguna pregunta, una sugerencia, un comentario? Bueno, yo
la Nuevamente, introdujo. pues sí, muchas gracias. Por- Muchas gracias por esta presentación. La verdad, muy interesante la forma en la que tú la expones, bastante enriquecedora también. Y no, pues darte las gracias. Y solo tenía como a modo de, no de debate, pero sí como de inquietud, el hecho de la sentencia que mencionaste, que era como la T 2020 del 2024, no recuerdo bien si fue esa, pero digamos que a modo de crítica, ni positiva ni negativa, a- al Estado, el hecho de recortar presupuestos, digamos, o para decir, bueno, ya se reparó lo que se tenía que reparar hasta la fecha, pero digamos que puedo decir directamente que tengo amigos cercanos, conocidos, que trabajan y que están trabajando en la unidad de víctimas o contratistas, o que están como contratistas o que están en vacantes que no existían en los que se les están pagando muy buenos salarios, pero realmente pues sus labores no están tan encaminadas a una reparación, pero me parece un poco contradictorio ese punto, sabiendo que pues una nómina o contratar a personas en la unidad también requiere mucho dinero, pero es eso, como que la forma en la que se administran los recursos y para dónde se van realmente, porque yo siento que los recursos del Estado, y a modo de crítica ni positiva ni negativa, solo es una crítica horizontal, es el hecho de que hacia dónde se van los recursos. Realmente los recursos del Estado supondría yo que están para beneficiar a la sociedad y supondría yo que están para ser bien administrados y de manera equitativa, pero siento que en muchas ocasiones el Estado termina siendo, aunque es una empresa, termina siendo más una empresa que beneficia a particulares de manera concreta que beneficiar a la sociedad o a las comunidades en concreto. Y en este caso, pues a las mujeres y la afectación de las mujeres a través del conflicto. Era eso. Y muchas gracias. Hugo, Mil muchas gracias. gracias. Comparto exactamente esa misma apreciación que tienes. O sea, es bastante contradictorio, eh, pero ahí está la sentencia. También si me dejan su correo electrónico se las puedo compartir. Y es importante, o sea, se vuelve importante esa sentencia porque uno dice, bueno, sí, estamos en las situaciones del conflicto interno armado, tenemos afectaciones, no vemos que haya una atención o una oferta institucional adecuada a estas afectaciones, pero salen y nos dicen que ya se superó. Entonces, mirar al detalle cuáles fueron las situaciones que llevaron a la Corte a manifestar o a definir que efectivamente se había superado ese estado de cosas inconstitucionales y eh, replicar la información. Eso ayuda mucho porque sé que si en su momento, en el momento que salió la sentencia, alguien se hubiese pronunciado, pues hubiésemos creado por lo menos un debate fuerte ciudadano para que nos explicaran de forma eh, veraz y contundente cuál era la motivación que había detrás de ese pronunciamiento. Muchas gracias. Nuevamente, mil gracias, Margaret, y toda la audiencia que nos acompaña y que seguirá compartiendo esta clase de diálogo y reflexión. A quienes nos acompañaron desde distintos lugares de Colombia y los distintos campus de la universidad, recuerden las actividades de extensión y formación de bibliotecas activas. Para nosotros es también muy valiosa su presencia y ya un semestre académico que ha terminado, pero que de manera incansable tendremos nuevamente nueva programación para el siguiente semestre académico. Y de seguro que nuevos invitados y por supuesto los que son de la casa, como Margaret, a quien de nuevo expandimos un saludo y gratitud. Mil Listo, gracias a Joan, muchas ustedes. gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Muchas gracias a la universidad por el espacio. Agradezco mucho el me hayan tenido en cuenta para abrirme este espacio, unos espacios donde siempre
nos sentamos a conversar, a reflexionar y a idear acciones que puedan hacerle frente a las diferentes situaciones y contextos en el marco del conflicto interno armado que ocurre en Colombia. Un abrazo para todos. Muchas gracias, hasta luego.